Listo, ahí está, creo que ya grabando. Buenas noches, chicos, y bienvenidos a esta última ayudantía, la que viene a ser de este semestre, para 2022, perdón, 2023, 2022 fui yo. Donde seguiremos lo que viene a ser el repaso para el examen de segundo parcial. Recuerden que esto de aquí son como que mini repasos, no son ejercicios muy heavy, sino que más bien es para recordar todo lo del segundo parcial. Y pues bueno, así tienen su dificultad, pero no es tanto, ¿ok? No esperen algo pues muy difícil. Igual tampoco su examen es que lo vaya a hacer. De hecho, diría yo que incluso no superan dificultad a los talleres o pizarras que hayan venido haciendo. O sea que si los han venido haciendo con ciencia y estudian como se debe, pues técnicamente ese examen no les será difícil para ustedes. ¿Ok? Sí, una cosa que ya me lo estaban diciendo por el grupo de WhatsApp y ahorita mismo me serviría de mucho. En el chat, porfa, escriben lo que viene a ser su paralelo teórico de física mecánica. Posiblemente los conozcas, posiblemente no. Da igual, igual escriban su paralelo teórico de física mecánica. ¿Ok? Ahí lo pueden escribir en el chat. Simplemente es un número, porque es eso. Pues yo sé, paralelo 15, ya pues solo escriben el 15 y ya está, nada más. Solo tienen que escribirlo. ¿Ok? Y listo, me ayudaría mucho con eso. Ya que me sirve como asistencia y obviamente es como tipo, por decirlo así, evidencia para lo de las futuras ayudantías voluntarias. Entonces, eso de ahí. Entonces, nada, ya vamos a comenzar. Antes de comenzar, mejor dicho, con respecto a lo que es el segundo parcial de física mecánica, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Algo que no haya quedado bien en claro, no sé, en anteriores ayudantías o algo teórico de repente. Algo que aún han venido arrastrando, pero no lo han entendido bien. Porque básicamente lo que yo puedo hacer es tranquilamente dejar esto de aquí en blanco y cualquier cosa que quieran, pues resolver. Obviamente algo teórico, algo que quieran entender, me lo pueden comunicar ahorita. Todo física rotacional. Sí, está un poquito complicado, ¿no? Me imagino se refiere a todo dinámica rotacional. Todo el capítulo de dinámica rotacional. Ya de por sí el capítulo de dinámica rotacional es el más extenso de todo el parcial. El más complicado de por sí. Y por así decirlo también, es lo más difícil que vayan a encontrar en su examen de repente. Que es torque. No, es un poquito feo dicho como lo dicen porque normalmente se lo conoce como momento de torsión. Ok. Entonces, nada, básicamente, ah, a ver. De dinámica rotacional, lo primerito que tienen que ir recordando era lo de que dinámica rotacional es eso, todo lo que tiene que ver con lo que es respecto a rotación. Es decir, de ahí no va a salir eso. Yo lo acostumbraba a mencionar que dinámica rotacional es, por así decirlo, todo el primer parcial de física mecánica, pero con tema con rotación. Es decir, ya no trabajamos con velocidad lineal, sino que ahora trabajamos con velocidad angular. No trabajamos con aceleración lineal, sino que ahora trabajamos con aceleración angular. Y claramente no trabajamos con fuerza, sino que ahora trabajamos con torques o momentos de torsión, ¿verdad? Entonces, justamente lo del torque o momento de torsión viene a ser lo de que es la fuerza efectiva que me permita no solo generar una rotación, sino también cambiar lo que viene a ser la rotación de un objeto. ¿Ok? Es básicamente lo que representaba algo como lo de las fuerzas, ¿verdad? Es decir, mi objeto podía quedarse en reposo o podría mantenerse a una cierta velocidad constante, pero que es una fuerza o una suma de fuerzas lo que me permitía cambiar esto, cambiar su movimiento. ¿Verdad? Entonces es algo similar a lo del momento de torsión, solo que en este caso tiene que ver con el cambio de movimiento de rotación.
Es decir, de repente va a aumentar la rotación de mi objeto o va a disminuirla, etcétera. ¿Ok? Ahora, el momento de inercia, ¿verdad? Que si no me equivoco, sí, momento de inercia venía a ser otra cosa que la resistencia del objeto a que justamente, ¿qué cosa? A que cambie su rotación o que cambie su movimiento de rotación. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que si yo, por ejemplo, tengo un objeto que, no sé, aquí está siendo atravesado de repente y lo estoy haciendo rotar, pues justamente, si esto ya tiene una velocidad angular y yo vengo y le quiero meter un torque de frenado o lo quiero aumentar, sí, básicamente le quiero meter un torque que lo quiera frenar, etcétera, pues justamente este objeto va a tener un momento de inercia, algo que se va a oponer a, justamente a lo del torque. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy tratando de decir? Que básicamente el momento de inercia es casi similar a lo que era la masa en lo que era en el primer parcial, ¿verdad? Entonces, un objeto por lo que menos quiere es que cambie su movimiento. Lo mismo sucede aquí en dinámica rotacional. Lo que menos quiere es que cambien su movimiento de rotación. Entonces, en efectos de todo torque que se esté produciendo, pues este va a ejercer como que una resistencia. Ok, y tenemos eso de ahí. Ahora, la definición de torque, ya saben o la conocen, es igual al radio, o en este caso ya no trabajamos aquí con radio, o al menos el R, no lo asociamos directamente a los radios, sino que lo asociamos a lo que viene a ser la distancia de eje de rotación, y esto sería producto cruz con lo que viene a ser la fuerza. Ahora, si en el caso de que recordamos que el producto cruz venía a ser que este vector de aquí iba a ser perpendicular a los otros dos, podemos también trabajar, si es que ya conocemos la dirección, a partir de los módulos, ¿verdad? Que era multiplicando ambos módulos y por el seno del ángulo entre ambos vectores. En este caso, el vector de la distancia de eje de rotación y el vector de la fuerza. ¿Verdad? Y también yo les presenté otra forma que podría calcularse lo de que es el torque, que venía a ser Rx por fuerza Y más Ry por fuerza X. Esto si es que llegábamos a tener fuerzas ya en horizontal o vertical, y asimismo si la distancia de eje de rotación era vertical o horizontal. ¿Ya? Con eso de ahí podíamos trabajar. ¿Ok? Entonces, eso era lo de los torques y también ahí exploramos lo que venía a ser, eh, si no me equivoco, lo de las condiciones de rodadura, cuando un objeto está rodando, ¿verdad? Con una velocidad angular, pero a la vez también tiene una velocidad de centro de masa. Entonces, ¿qué sucede? Que este objeto va a rodar sin deslizamiento siempre y cuando se cumpla que la velocidad de centro de masa del objeto sea igual a la velocidad angular por el radio. ¿Verdad? Si se cumple esto, pues está girando sin rodaduras, sin deslizamiento. Si no, pues obviamente ahí va a haber alguna pérdida porque puede pasar que la velocidad angular sea mucho mayor que la velocidad de centro de masa y por lo tanto no se cumple. Y va a comenzar a deslizar, ¿verdad? Otra pregunta en que era de que si el torque puede realizar trabajo. La respuesta es que sí. De hecho, el trabajo en este caso sería la integral del torque, producto punto con el desplazamiento angular, por si no lo conocían. ¿Y qué más? También nos introducimos lo de los temas de momento angular. ¿Qué momento angular podíamos calcularlo de dos maneras? De forma análoga a lo que era en cantidad de movimiento, momento lineal en el primer parcial. Una de ellas era el R, que era la distancia con respecto al eje de rotación, producto punto con la cantidad de movimiento del dicho objeto. Y para el caso de objetos de cuerpos rígidos y sólidos, venía a ser el momento de inercia de ese cuerpo y multiplicado por la velocidad angular que posee. Y así también por definición tenemos que el torque representaba el cambio de momento angular con respecto al tiempo. Si esto lo queríamos ver en ciertos instantes, pues podríamos verlo de la siguiente manera, como la derivada del momento angular con respecto al tiempo. Y si no me equivoco, lo que vendría a ser lo siguiente
era denominado impulso angular. No sé si estoy aquí si bien, pero sí recuerdo algo que era del impulso angular. Ok, entonces tenemos básicamente eso de ahí. De ahí también trabajamos con lo que era de conservación de momento angular, que sucedía cuando eran torque externos son igual a cero, sumatoria de torque externo es igual a cero. Recuerden que aquí es sumatoria de torques o torque neto. Sucedía que el cambio de momento angular era igual a cero, por lo tanto, momento angular inicial es igual al momento angular final. Y con esto podríamos representar todos los ejercicios que tengamos de choque e incluya movimientos rotacionales. Profe, Dígame. una pregunta. Cuando, o sea, en un cilindro que está rodando sin deslizar, hay preguntas donde dicen que si la velocidad arriba es mayor que la velocidad en el punto de abajo. ¿Eso puede explicar? A ver, ¿puedes repetir? De que hay algunas preguntas teóricas en donde dicen, ponen en un cilindro que está rodando sin deslizar, Ya. ponen varios puntos y dicen de que cuál es mayor, que en qué punto la velocidad es mayor, etcétera. Mm, ok, ok. Pero ¿a qué velocidad se refiere? ¿A la velocidad Eh, angular o a la velocidad de centro de masa o a cuál misma? ¿O a la suma de todas las velocidades? no, creo que era velocidad de centro de masa. Sí, sí, velocidad de centro de masa, porque era recto, no era circular. Sí, velocidad de centro de masa. No, pues la cuestión no es porque la velocidad de centro de masa es la misma en todos los puntos. Recuerden que En- cuando un objeto está girando, o bueno, sí, básicamente está rodando, se suman dos velocidades. Una que viene a ser la velocidad de centro de masa, que la velocidad de centro de masa es la misma en todo punto. Esto se suma más la velocidad angular, que recuerden que vendría a ser, como estamos sumando algo lineal, tiene que ser con algo lineal. Y por lo tanto sería aquí lo de la velocidad angular. ¿Por qué cosa? Por el radio. Aquí tendríamos un radio R. Aquí tendríamos aquí no tendríamos radio, por lo tanto aquí sería velocidad angular por cero, me daría cero. Y acá, por ejemplo, tendría pero en dirección contraria, porque recuerden que esto está girando así. Y aquí tendría velocidad que sería velocidad angular por el radio, pero sería negativo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando está girando en rodadura se suman ambas. Por lo tanto, en el centro, como aquí estoy sumando velocidad de centro de masa más cero, pues simplemente tendría en el centro la velocidad de centro de masa. Acá, ¿qué tendría? Tendría que sumar la velocidad de centro de masa y la velocidad angular por el radio. Sé que es una suma vectorial, pero miren que ambas tienen la misma dirección, por lo tanto es lo mismo que sumarlas. Y como esto de aquí está rodando sin deslizamiento, yo sé que por condición la velocidad de centro de masa es igual a la velocidad angular por el radio. Entonces, en este punto de aquí, la velocidad aquí es igual a lo que viene a ser velocidad de centro de masa más otra vez velocidad de centro de masa. Entonces aquí tengo dos veces velocidad de centro de masa. Y así puedo ir analizando cada punto. Por ejemplo, aquí yo tengo que la velocidad es cero, porque aquí le estaría restando la velocidad de centro de masa. Entonces, si me preguntan en qué punto la velocidad de centro de masa es mayor, diría que no, porque técnicamente en cualquier punto del cilindro es el mismo. Si me preguntan la velocidad nomás, en cualquier punto de ese cilindro, pues ahí sí técnicamente sería en el punto aquí más alto, porque técnicamente tendría dos veces la velocidad de centro de masa, lo cual en ninguna otra parte del cilindro sucedería. Entonces, ¿Por no qué sé, creo tengo, que... por qué tengo dos veces la velocidad de centro de masa en la parte superior? Ya, porque recuerda que están sucediendo dos cosas. Cuando un objeto está rodando, no solo tiene movimiento traslacional, sino que también rotacional. Y entonces tú tienes que sumar lo que vienen a ser ambas velocidades. Entonces, ya dijimos que la velocidad de centro de masa es la misma en todo punto. Por lo tanto, aquí en este punto tenemos velocidad de centro de masa. Y acá que tenemos, recuerda que vamos a sumar cosas que son lineales, es decir, que si yo tengo la velocidad angular, para yo pasarlo lineal, ¿qué hago? Básicamente trabajar con el radio. Y entonces, como aquí yo tengo un cierto radio R y aquí tengo la velocidad angular, pues aquí tendría esta velocidad de aquí, la velocidad angular por el radio. Y lo mismo tendría acá, pero obviamente en sentido, en dirección negativa, en dirección contraria. Y
que dijimos que esto cuando un objeto, porque este análisis de aquí es de un objeto rodando sin deslizamiento, entonces se tiene que cumplir lo de aquí. Por lo tanto, si yo tengo aquí velocidad angular por el radio, ¿a qué es igual esto también? A velocidad de centro de masa. Y si yo tengo que sumar ambas, y como ambas están en la misma dirección, ya pues, velocidad de centro de masa más velocidad de centro de masa, ¿qué obtengo? Obtengo que en este punto de aquí, en el punto más alto, la velocidad es igual a dos veces la velocidad de centro de masa. En el centro del cilindro sería simplemente la velocidad de centro de masa, y en el punto más bajo la velocidad de cero. ¿Ok? ¿Está entendido ahí? Sí, gracias, profe. Ok. Y bueno, de ahí vendría a ser lo de conservación de momento angular. Y pues, ya como último, sería lo de giroscopio. Que cuando tenemos esta configuración, una llanta que está aquí atada a lo que viene a ser una cuerda, y esto se está moviendo con una cierta velocidad angular, pues que representa que justamente esa velocidad angular vectorialmente la vemos de la siguiente manera. Y como estábamos diciendo que todo momento angular es igual al momento de inercia por la velocidad angular, técnicamente esto es una llanta que está rotando. Por lo tanto, si tiene masa, tiene momento de inercia. Y por lo tanto, que viene a ser que aquí en la misma dirección tendría el momento angular de dicha llanta. ¿Qué más sucede? Que justamente el peso de esta llanta, que no hay que confundir ambas, pues esto es omega minúscula y esto es W. ¿Qué más? Que yo lo tengo a lo que viene a ser a una distancia R, por lo tanto, el peso de esa llanta me estaría generando un torque, que si aplicamos regla de la mano derecha o pintamos aquí como que si estuviera rotando, obtendríamos que la dirección de este torque sería el siguiente, que sería el torque del peso, ¿verdad? Y lo normal es que lo hagamos en un análisis tridimensional, ¿verdad? Aquí tenemos el eje Z. Aquí tenemos el eje Y, para los que están viendo cálculo vectorial, de repente esto ya es normal para ellos, o debería de serlo. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí tengo el momento angular, ¿verdad? De hecho, aquí lo voy a remarcar más. Y aquí tengo el torque del peso. Entonces, por definición, ¿qué yo sé? Yo sé lo de aquí, ¿verdad? Sé qué cosa, que el torque, o el torque neto sumatorio de torques, es igual al cambio del momento angular con respecto al tiempo. Entonces, básicamente, el torque me dice cómo quiere que cambie mi momento angular, ¿verdad? Y si técnicamente ya aquí estoy apuntando, entonces básicamente el torque que le está diciendo al momento angular cómo cambia es allá, que mientras pasa el tiempo, vente para acá. Entonces, ¿qué sucede? Que esto de aquí va a querer rotar, va a venir para acá. Pero ¿qué pasa? Que mientras esto de aquí quiere venir para acá, el torque del peso también se va a seguir moviendo, y por lo tanto se produce lo que viene a ser una velocidad de precesión. Que en este caso, si nosotros aplicamos regla de la mano derecha, podemos observar que la velocidad de precesión estaría apuntando en el z negativo, es decir, hacia abajo, en este caso, ¿verdad? Y eso sería básicamente o el resumito de giroscopio y lo que viene a ser toda dinámica rotacional. Claro que aquí nos hemos saltado algunas cosas, pero ya son cosas que quiero pensar ya están entendidas, como por ejemplo la tabla de los momentos de inercia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿tienen alguna otra pregunta? Claro que aquí también me faltó otro concepto, como por ejemplo ya no solo tenemos energía cinética rotacional, sino también energía cinética rotacional, y que viene a ser un medio el momento de inercia multiplicado por la velocidad angular al cuadrado. Y eso lo vamos a poder trabajar en variedad de lo que viene a ser conservación de energía, etcétera. Un teorema de trabajo y energía. Entonces, ¿tienen alguna otra pregunta?
Igual voy a ver si, no sé si dejarles esta hoja de aquí. Voy a ver si se las dejo nomás. Ok, ahí se las dejo. ¿Tienen alguna otra pregunta? No. Ok, espero que no. Entonces nada, continuamos chicos. Ahora sí con los ejercicios. Vamos a encontrar una variedad, la verdad, tanto de mecánica de fluidos, que fueron los que no alcanzamos a realizar, como en parte algo de dinámica rotacional, y bueno, ejercicio de equilibrio y elasticidad. Básicamente, todos segundo parcial. ¿Ok? Entonces tenemos eso. Primer ejercicio, nos menciona que se ejerce una fuerza de 445 newtons sobre la palanca AB, esta de aquí, ¿verdad? En el extremo, sobre la palanca B, el extremo B está conectado a lo que viene a ser a un pistón que se ajusta a un cilindro con un diámetro de 50 milímetros, ¿verdad? Lo tenemos aquí. Y se menciona esta parte. Entonces nos menciona qué fuerza P debe ejercerse, es decir, esta fuerza de aquí debe ejercerse sobre el pistón más grande con el fin de prevenir el movimiento dentro de su cilindro de 250 milímetros de diámetro. ¿Verdad? Tenemos eso de aquí. Entonces, creo que a lo mucho lo de aquí es de un material ciertamente incompresible, si no me equivoco. Entonces, por lo tanto, se podría aquí ir aplicando lo que viene a ser lo de que es principio de Pascal. ¿Verdad? Básicamente es lo de un pistón. Entonces, tenemos aquí que se está produciendo 445 newtons. Nos menciona el ejercicio que lo que queremos aplicar aquí es básicamente para que no se mueva lo de acá, que no se mueva lo del pistón, ¿verdad? Entonces, técnicamente, yo ya sé que esta presión 1 de aquí sería igual a la presión 2 de acá. Entonces, justamente nos interesa es la fuerza P de esto de aquí. Y nosotros sabemos que por definición, ¿a qué es igual a la presión? Al menos con las fuerzas. Era igual a la fuerza sobre el área, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Que yo técnicamente puedo, por principio de Pascal, decir que la presión 1 tiene que ser igual a la presión 2. Más que nada porque incluso esto de aquí no queremos que esté en movimiento, por lo tanto tendríamos todo aquí en equilibrio, básicamente. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos la fuerza 1 sobre el área 1 es igual a la fuerza 2 sobre el área 2. ¿Y cuál es el área 1? Pues técnicamente sería el de este cilindro que ya nos menciona que es de un diámetro de 50 milímetros. Por lo tanto sería aquí pi cuartos y aquí que tendríamos 50 por 10 a la menos 3 y esto elevado al cuadrado. El área 1 tendríamos que es igual a pi cuartos también, pero en este caso sería de 250. 150 por 10 a la menos 3 y esto elevado al cuadrado. Por lo tanto, yo lo que quiero encontrar, quiero encontrar es esta fuerza P que vendría a ser la fuerza 2. Entonces tendríamos que la fuerza P es igual a la fuerza 1 multiplicado por el área 2 y dividido por el área 1. Entonces sería el área 2 es pi cuartos, 250 por 10 a la menos 3 elevado al cuadrado. Y esto de aquí dividido para pi cuartos y 50 por 10 a la menos 3 elevado al cuadrado. Por lo tanto, vamos a ver qué nos da. Claro, es evidenciable que estos de aquí se me estarían eliminando y esto de acá también. Por lo tanto, solo es necesario los 250 elevarlos al cuadrado y dividirlo para 50 elevado al cuadrado. Básicamente nos daría aquí 25. Entonces la fuerza P tiene que ser 25 veces que la fuerza 1. ¿Cuál fuerza 1? La fuerza 1 que se está ejerciendo aquí, ¿verdad? Entonces, esto de aquí lo podemos ver como algo, como una varilla, por así decirlo, que aquí está rotando y que se encuentra en equilibrio. Es decir, que por ahí no tendremos que trabajar con los momentos de inercia ni nada parecido. Entonces, yo aquí estoy
jalándola con una fuerza de 445 newton, aquí está siendo atada, y por lo tanto, aquí, ¿qué sucede? Que yo voy a tener, va a haberse aplicado una fuerza B, ¿verdad? Que si lo observamos con respecto al pistón, por acción y reacción, va a ser la misma que se encuentra acá. Ay, perdón, un ratito, chicos. Ahora sí. Entonces, técnicamente lo de aquí va a venir y va a empujar todo lo de aquí. Lo de acá lo va a venir a empujar. Por lo tanto, nosotros tenemos que conocer esa fuerza y esa vendría a ser la fuerza F1. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Que esto se encuentra en equilibrio. Por lo tanto, sumatoria de torques es igual a cero, positivo sentido antihorario. ¿Dónde vamos a escoger nuestro punto de pivote o eje de rotación? Pues aquí mismo, para que liarnos más. Vamos a poner punto A. Y tenemos que analizar qué torque se encuentra. Recuerden que de aquí hasta acá y de aquí a acá, si no me equivoco, es una distancia de 200 milímetros y que de aquí a acá es una distancia de 100 milímetros. Entonces, por lo tanto, el torque que nosotros estamos aplicando, los 445 newtons, se encuentran a una distancia R, y el torque de acá de la fuerza, vamos a llamar fuerza 1 que sea igual a fuerza B, y que la fuerza 2 viene a ser igual a la fuerza P. Por lo tanto, en esta fuerza B de aquí, aquí también tendríamos una distancia R, por lo tanto también estaría generando un torque. En el caso de los 445 newton, podemos observar que es en sentido antihorario, ¿verdad? Y en el caso de la fuerza B, podemos observar que es en sentido horario. Por lo tanto, sería el torque de la fuerza 445 menos el torque de la fuerza B, y esto es igual a cero. Y como aquí estamos observando, se forma aquí un ángulo de 90 grados y acá también se forma un ángulo de lo que es 90 grados. Por lo tanto, serían los momentos de torsión máximo. Tendríamos entonces el torque de la fuerza 445 newton igual al torque de la fuerza en B. Entonces, ¿cuál es el torque de esta fuerza? 445 newton sería la misma fuerza, 445, y multiplicado por este R, que sería los 200 milímetros, o podemos tranquilamente dividirlo para 1000 y tendríamos que es 0,2. Lo mismo Profe, ¿por sucedería acá, qué, perdón, perdón, dígame. por qué la fuerza B va en sentido horario? Ya puede aplicar la regla de la mano derecha, la verdad. O como yo le suelo realizar es, a ver, perdón, disculpen. A ver, no, no. Esta fuerza en B técnicamente es la de aquí. Ya me di cuenta. Entonces, no. Aquí esta fuerza en B está yendo en dirección contraria. Y ya les explico por qué. ¿Qué sucede? Que nosotros la fuerza que estamos ejerciendo aquí va a ejercer lo que viene a ser una presión. Es básicamente que la fuerza que hacemos aquí es la misma que va a hacer que empuje para acá. Entonces, técnicamente, el, el aplicar una fuerza aquí va a ser resultante de una fuerza que vaya hacia acá. La cuestión es que, ¿cuál es esa fuerza? Es la necesaria para que esto de aquí se mantenga en equilibrio. Porque recuerden que esto de aquí lo que quiere hacer es venir y hacerlo rotar para acá. Entonces, si esto quiere venir para acá, la fuerza en B, este lado, este extremo, va a querer ir hacia allá. Y por lo tanto, aquí es una fuerza necesaria para que esto se mantenga en equilibrio. Entonces, es por eso que, claro, aquí sería la fuerza B, que aquí me equivoqué al principio, la dirección estaría yendo hacia acá. Y ahí sí, evidentemente, se estaría generando un torque en sentido horario. Más que nada es lo que le mencioné del ejercicio. El extremo B está conectado a lo que viene a ser un pistón. Entonces, si técnicamente al mover esto de aquí, el extremo en B se va a mover hacia allá y también va a ejercer una fuerza resultante,
Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que aquí vamos a hacer una fuerza para que esto se mantenga en equilibrio. Es decir, que esto de aquí no pueda venir y rotar para acá, sino que se quede ahí. Y justamente es esta fuerza en B que es la que tenemos que calcular. ¿Ok? Entonces tendremos la fuerza en B y aquí multiplicado por el radio R sería los 100 milímetros o 0,1, ¿verdad? 0,1 metros. Por lo tanto, la fuerza en B, ¿cuánto sería igual? 445 por 0,2 y dividido para 0,1. Y nos estaría dando lo que es 890 newtons. Por lo tanto, esa fuerza en B sería lo que viene a ser la fuerza 1. Entonces tendríamos que la fuerza en P sería los 25 y multiplicado por 890. Y tendría que, bueno, esa fuerza P, la que tendría que ejercer es 22.250 newtons, o lo que vendría a ser también 22,25 kilonewtons. Y bueno, tiene sentido porque recuerden que el principio de Pascal, ¿qué sucedía? Que entre mayor sea el área, si quisiera equiparar la presión de que tengo acá, pues tendría que también aumentar la fuerza, puesto que aquí, como el área está aumentando, es mucho mayor, la fuerza que sucede va a ser menor con respecto a la presión. Y si quiero mantener esta misma presión, entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues la fuerza, aumentarla, hacer una fuerza muy grande. Y ya básicamente ahí tendríamos lo que viene a ser el ejercicio. Si no me equivoco, podría decirse un ejercicio de equilibrio y mecánica de fluidos. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? ¿En qué manera ustedes de hacer esos stickers? Nada en contra, pero mm, algo nuevo, supongo. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, chicos? Ok, entonces nada, continuamos. Vamos a ver hasta aquí. Nos menciona que tenemos un tubo abierto, se conecta a lo que viene a ser un tanque. El agua sube hasta una altura de 900 milímetros dentro del tubo. Quiero pensar que es este de aquí. La verdad sí sé que no se ve muy bien el ejercicio. Y un tubo utilizado en esta forma se conoce como un piezómetro. ¿Cuáles son las presiones? Presión en A y presión en B. Quiero pensar que es la presión de aquí, la presión en A. ¿Y cuánto es aquí lo que viene a ser la presión en B? Y bueno, nos menciona que el líquido que se encuentra aquí viene a ser lo que es agua. Y bueno, acá tendríamos lo que viene a ser una cierta altura. En este caso vendría a ser 200 milímetros. Y bueno, aquí tendríamos que hay una altura de lo que viene a ser 400 milímetros. Por lo tanto, aquí podríamos de repente asegurar que aquí hay una altura de 600 milímetros o 0,6 metros. Entonces, tenemos que justamente la presión que aquí está marcando, que viene a ser que también utilizando lo que es lo del agua, ¿qué podríamos asegurar? Que esa presión de aquí es la misma que la que hay acá, ¿verdad? Presión 1 es la misma que la presión 2 aquí. Por lo tanto, presión 1 es igual a la presión 2. ¿Qué más? Que entonces, ¿qué tendría aquí en la presión 2? Pues tendría justamente esta columna de agua, que son los 0,9 metros y toda esta columna de agua. Y en la presión 1, pues tendría básicamente los 0,4 metros de columna de agua y justamente tendría la presión en B. Por lo tanto, presión 2, ¿a qué sería igual? Sería la densidad del agua, la gravedad y la altura, que son los 0,9. Y la presión 1 sería la presión en B,
Y también la columna de agua, pero aquí la altura sería los 0,4 y aquí sería los 0,9. Por lo tanto, ¿qué tendría? Presión en B más densidad del agua, gravedad y altura. Esto es igual a densidad de agua, gravedad y altura, pero recuerda que aquí es 0,9 y aquí es 0,4. Por lo tanto, tendría que la presión en B es igual a la densidad del agua, la gravedad y 0,9 menos la densidad del agua, gravedad y 0,4. Recordemos nuevamente que la densidad del agua ya es un valor que, pues bueno, tiene que ser conocido ya para ustedes, es de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, ¿verdad? Ya memorizado, ¿no? Por lo tanto, aquí la densidad del agua y la gravedad la puedo colocar como viene a ser como factor y tendría pues justamente una diferencia entre alturas, 0,9 menos 0,4. Por lo tanto, ¿cuánto me daría la presión en B? Me estaría dando que es 4900 pascales. Profe, Y ahí ya encontramos la presión en B, digamos. una pregunta. En la presión 2 no debería incluirse la presión atmosférica por lo que es un tubo abierto. Es un tubo abierto, ¿verdad? Que menciona. Sí, porque me imagino que el de 900 milímetros es el tubo abierto. Pero, entonces, ese tubo abierto, el que menciona sería el de aquí, ¿verdad? Porque pensaba que era lo de acá. Claro. Ok, en ese caso, si el mismo tubo abierto ya sería el de aquí, pues en este caso, claro, también tendríamos que incluir lo que es la presión atmosférica. Pensaba que era lo de la. Entonces, nada, sería aquí que en la presión 2 también tendríamos que incluir lo que viene a ser la presión atmosférica. Y de hecho me sirve porque justamente la presión atmosférica es otro valor que también ya deberíamos conocer, que es 1,013 por 10 a la 5 pascales, ¿verdad? Por lo tanto, aquí que tendríamos que incluir también sería entonces más la presión atmosférica. Entonces esto se mantendría, la verdad, aquí lo único que cambiaría es que tendríamos que sumar la presión atmosférica. Acá también. Y nada, sería la misma respuesta, pero justamente sumándole lo que es la presión atmosférica, sería entonces E más 1,013 por 10 a la 5 pascales. Por lo tanto, ¿cuánto me daría que es la presión en B? 1,06 por 10 a la 5 pascal. Y sí, de ahí el resto se mantendría. De hecho, si se dan cuenta, esto de aquí, ¿a qué se parece? Lo hemos visto antes, esa ecuación de ahí. ¿A qué ecuación se parece? Tenemos densidad, gravedad y altura. Y tenemos presiones. ¿A qué ecuación se parece que hemos utilizado de repente en otra sección, pero que es del mismo capítulo de mecánica de fluidos? Presión manométrica. No. O sea, ahorita estamos en lo que viene a ser hidrostática, ¿verdad? Yo digo, esa ecuación de ahí la hemos visto en otro lado, fuera de hidrostática. La de Bernoulli. En efecto. La ecuación de Bernoulli, ¿qué relacionaba? Relacionaba presiones, cambios de altura y que también velocidades. Solo que recordemos que esto de aquí, todo esto está quieto. Por eso es que no se ven las velocidades.
porque velocidad sería cero. Si ven hasta dónde puede volver a aparecer lo de que es la ecuación de Bernoulli, solo que simplemente la ecuación de Bernoulli también toma en cuenta las velocidades. Y ahora tendríamos que encontrar lo que viene a ser la presión en A. Entonces, básicamente sucede lo mismo. La presión aquí en este punto, vamos a llamar punto 3, sería la misma que la presión en punto 1. Por lo tanto, tendría lo mismo. Presión 1 es igual a lo que es la presión 3. Y en la perdón, en la presión 1, ¿qué tendríamos? Tendríamos lo que era la presión en B, más lo que era la densidad del agua, la gravedad, y esa altura que era los 0,4. Igual a la presión 3, entonces presión 3 sería entonces la presión en A, más la densidad del agua, gravedad, y la altura en este caso sería 0,6 metros. Por lo tanto, simplemente tendríamos que reemplazar. Presión en A sería igual a ¿qué cosa? Esto de aquí lo puedo mandar al otro lado. Y tendría la densidad del agua, la gravedad 0,4, menos la densidad del agua, gravedad y 0,6. Y esto más la presión en B, que era 1,06 por 10 a la 5. Por lo tanto, aquí tendría entonces, nuevamente la densidad de agua y la gravedad la puedo colocar como factores. Y más 1,06 por 10 a la 5. Entonces tendría que aquí sería la densidad del agua, que es 1000, la gravedad, que es 9,8, y la diferencia en esto sería 0, menos 0,2, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto obtendríamos finalmente? Según me sale, tendríamos que la presión en A es igual a 1,04 por 10 a la 5 pascales. Y listo, ahí tendríamos terminado lo que viene a ser el ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? A ver, los leo. Sí, por favor, chicos, los que están en el chat, porque obviamente solo, solo unos dos, tres, solo cuatro han puesto el paralelo, por favor, ayúdenme escribiendo su paralelo teórico en lo que viene a ser en el chat. Es que eso me serviría como asistencia. Entonces, nada, continuamos. Y vamos a ver este último, creo que era ejercicio que tendríamos, de los pascales, creo, no sé aún. Nos pide encontrar justamente la distancia de para el tubo en U, básicamente esta distancia de aquí. Ahora, está muy complicado, ya veremos. Tenemos aquí es mercurio, también otro dato a conocer, la densidad del mercurio es igual a ¿cuánto? A 1,3 la densidad del agua, ¿verdad? Ah, no, perdón, era 13 veces la densidad del agua, o dicho de otra manera, 13.000 kilogramos sobre metros cúbicos. Que también de una vez la densidad del agua. Tenemos que aquí se encuentra un fluido de cierta densidad y aquí ya nos lo menciona, de densidad relativa 1,4. Entonces, si ya nos menciona que la densidad relativa es igual a 1,4, ¿cuál sería la densidad de ese fluido ahí? ¿Cómo podríamos encontrar lo que era la densidad del fluido? Si tenemos la densidad relativa. Es la densidad, eh, A ver, densidad por sobre de densidad del agua. sí, básicamente eso de ahí sería lo que es la densidad relativa multiplicado por lo que viene a ser
la densidad del agua. Entonces sería 1,4 multiplicado por 1000 y tendríamos que es ¿cuánto? 1400, ¿verdad? Kilogramos sobre metros cúbicos. Y ya tenemos ahí lo que viene a ser la densidad del fluido que se encontraba. Sí, está bien. ¿Qué más? Tenemos que lo que se encuentra acá viene a ser aceite y ya nos da la densidad relativa. Entonces la densidad del aceite justamente sería igual a la densidad relativa, que sería 0,6, y esto multiplicado por la densidad del agua, que es 1000. Por lo tanto, ¿cuánto tendríamos? Tendríamos 600 kilogramos sobre metros cúbicos. Y bueno, y aquí tenemos aire y nos menciona que justamente la presión aquí, en este caso, es de 2,7 kilopascales, ¿verdad? Es lo que tenemos ahí, que sería justamente de este aire que se encuentra aquí encerrado. Recordemos que no es lo mismo el que esté expuesto, por ejemplo, de esta manera, porque aquí se encuentra lo que viene a ser la atmósfera y todo lo demás. Aquí este aire por sí está como que cerrado y no se sabe la composición de que pueda tener. Por lo tanto, ya no lo dan dicha presión. Entonces, aquí ya nos dan unas alturas, 0,05 milímetros, y acá nos da otra que es de 20 milímetros. Por lo tanto, ¿qué podríamos ir asegurando? Dejen ver si algo me han dicho en el chat. Siguen enviando el stick. ¿Qué podríamos decir, por ejemplo? Podríamos decir que la presión en este punto es la misma presión que está acá. ¿Qué dicen, chicos? Podríamos decir que la presión en este punto de aquí es la misma que se encuentra acá. O de repente tendríamos que considerar algo más. No lo leo. Entonces sí, básicamente podríamos decir que la presión en este punto vendría a ser la misma de la presión 2 que está acá. Y por lo tanto, esa presión 2 sumada con esta pequeña columna de mercurio sería la misma que toda la que tenemos aquí, ¿verdad? Por lo tanto, primero tendríamos que calcular lo que viene a ser esa presión 2. Entonces, ¿qué podemos decir? Presión 1 tiene que ser igual a lo que viene a ser lo de la presión 2. Entonces, ¿qué tendríamos? De hecho, aquí se puede realizar lo que viene a ser un cálculo rápido, pero nada, vamos a hacerlo paso a paso. Entonces, tendríamos aquí en esta sección, vendría a ser ¿qué cosa?
los 0,05 metros de la columna de aceite, ¿verdad? Todo esto de aceite, y de la presión atmosférica o esta presión de aire que tenemos aquí. Por lo tanto, la presión 1, ¿a qué sería igual? Sería lo de la presión de aire y más lo de la densidad del aceite, la gravedad, y sería aquí multiplicado por 0,05. ¿Qué tendríamos entonces? Que ese sería lo de la presión 2, básicamente. Porque como dijimos, presión 1 sería igual a lo de la presión 2. Entonces tendríamos que la presión 2, ¿a qué sería igual? Sería la presión de aire, que sería 2,7 kilopascales o 2,7 por 10 a la 3 pascales. Y esto más la densidad del aceite sería 600, la gravedad que es 9,8 y la altura que sería 0,05. Entonces tendríamos que la presión en 2, ¿a qué sería igual? Sería aproximadamente 3 por 10 a la 3 pascales. Entonces ya tenemos esa presión de ahí. Ahora, si nosotros aquí trazamos como básicamente una especie de balanza, podríamos trabajar y decir que la presión en este punto, podemos decir presión 3 es la misma que el de esta acá. Presión a 4. Ahora, este de aquí, creo que este sí está cerrado, no está abierto a la atmósfera, al menos no nos lo menciona el ejercicio. Por lo tanto, tendríamos que sería presión 3 es igual a lo que viene a ser presión 4. ¿Y presión 3 a qué sería igual? Justamente a la presión 2 y más la columna de mercurio que hay en esa zona. Sería más la densidad del mercurio, la gravedad. Y en este caso sería la altura de los 10 milímetros. O también, dicho de otra manera, sería de, pues bueno, sería 0,01. Y la presión 4 sería justamente la presión que está ejerciendo toda esa columna, ¿verdad? De la densidad de ese fluido que encontramos, la gravedad y la distancia d, más sería aquí la del mercurio. Sería la gravedad y justamente esa altura que sería 0,03 si no me equivoco. ¿Verdad? Entonces tenemos eso de ahí. Por lo tanto, podemos igualar ambas. ¿Y qué tendríamos? Tendríamos presión 2 más la densidad del mercurio, que es 13.000. Tendríamos la gravedad, que es 9,8, y la altura, que es 0,01. ¿Y esto es igual a qué cosa? La presión 4 sería la densidad de ese fluido, que ya calculamos que era 1400. La gravedad, que es 9,8, la distancia d, que es la que tenemos que encontrar, y más la densidad del mercurio, que es 13.000. La gravedad, que es 9,8, y la altura, que es 0,03. Por lo tanto, ¿qué tendríamos? Aquí tendríamos 1400, 9,8, la distancia, y esto sería igual a la presión 2. Esto de aquí lo podemos mandar al otro lado, restar, y colocar la densidad del mercurio y la gravedad como factor. Por lo tanto, tendríamos 13.000, 9,8, y la diferencia básicamente 0,01 menos 0,03. Entonces, si justo esta presión 2 técnicamente ya la encontramos, nos dio 3 por 10 a la 3, por lo tanto ya podemos encontrar el valor de la distancia. Sería entonces, o el valor de D, que sería la presión 2, 3 por 10 a la 3, más la densidad del mercurio, que es 13.000, la gravedad, que es 9,8, 0,01 menos 0,03 nos da justamente menos 0,02, y todo esto dividido para esa densidad, que era 1400, y la gravedad, que es 9,8. Por lo tanto, ¿cuánto nos daría esa distancia D? Ya me da que esa distancia D tiene que ser lo que es 0,03 metros. O lo que también vendría a ser 3,29 centímetros. Por si se los piden esos datos. Y listo, ahí tendríamos terminado este ejercicio de aquí. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, chicos?
Supongo que no. Entonces nada, continuamos. Tenemos lo siguiente, nos mencionan que un cubo de masa de lo que vendría a ser una masa de 1300 kilogramos. Aquí cambio. Y el cubo viene a ser de 1 metro. Menciona que está inmerso en un líquido de densidad. Nos menciona que la densidad de ese líquido es de 1,25 gramos sobre centímetros cúbicos, con su cara superior al ras de la superficie. Él se sostiene con una grúa que posee un cable elástico de masa despreciable. Inicialmente el cable está estirado un 0,125% y se sabe que no soporta un estiramiento mayor al 0,25%. Entonces nos permite, perdón, nos pide calcular la fracción máxima del cubo que puede ser sacada del líquido sin romper lo que viene a ser el cable, ¿verdad? Tenemos eso de ahí. Entonces, estos porcentajes en equilibrio y elasticidad, ¿a qué vendrían a ser? Vamos, chicos. ¿A qué vendrían a ser esos porcentajes? ¿Qué otros valores, más que nada en lo que es elasticidad, veníamos a verlos en porcentajes? El esfuerzo. ¿Será? El esfuerzo está en pascales. ¿Qué valor adimensional podríamos ponerlo en porcentaje? La deformación. La deformación, básicamente. Y de hecho es lo que nos está mencionando. El cable está estirado un 0,125%. Si esto de ahí, recuerden que lo tienen en porcentajes, lo que realizan es multiplicarlo por la longitud y lo dividen para el 100, ¿qué van a obtener? Van a obtener justamente la longitud que está siendo estirada, ¿verdad? Por la deformación, ¿no? ¿Qué recordamos de deformación? Era igual al cambio de longitud dividido por la longitud inicial. Si esa deformación la multiplica por la longitud inicial, obtienen cuánto está estirada. Y obviamente, como se encuentra el porcentaje, pues técnicamente tendremos que dividirlo para 100, que está en porcentaje. Por lo tanto, si yo quiero la deformación en el primer caso, ¿cuál sería? 0,125 dividido para 100. Por lo tanto, ¿cuánto tendría? En notación científica, 1,25 por 10 a la menos 3. Y la deformación 2, que sería en el caso 2, sería de 0,25 dividido para 100. Y tendríamos 2,5 por 10 a la menos 3. Y ahí teníamos como que ambas deformaciones en ambos casos. Por lo tanto, ¿qué tendríamos que realizar para este ejercicio? Pues primero que nada, tenemos que el cubo tiene un lado de 1 metro. Por lo tanto, su volumen, ¿cuánto sería? 1 metro cúbico, la verdad. Es 1 por 1 por 1 por 1. Entonces tenemos la densidad, que es 1,25. Eso de ahí lo podemos convertir a kilogramos sobre metros cúbicos, básicamente multiplicándolo por 1000. Y tendríamos que la densidad es de 1250 kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Verdad? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que nos pide el ejercicio? ¿Cuánto o qué fracción máxima del cubo puede ser sacado del líquido sin romper lo que viene a ser el cable? Profe, ¿Verdad? una pregunta. ¿Mm? Ese esfuerzo uno es igual, o sea, lo que sacó, ese valor que sacó es la deformación longitudinal. ¿Cuál es el esfuerzo? El- la deformación, perdón. La deformación uno Ya. que sacó ahí es el, ¿cómo se llama? La longitud, la variación de longitud. No, es deformación.
No le busquen más sentido, no se compliquen tanto, es deformación. No es la variación de longitud porque no está en metros, no es un cambio de longitud. Tampoco es la longitud inicial porque nuevamente no está en metros, sino que simplemente representa el valor de la deformación. Si ustedes quisieran el valor, el cambio de longitud o cuánto se está estirando, ¿qué es lo que tendrían que hacer? En este caso aquí ya lo tenemos en número adimensional, sin el porcentaje. Por lo tanto, estoy aquí, multiplicarlo por la longitud inicial y les dicen cuánto está siendo estirado. Y ya. Y si quieren la longitud inicial, pues básicamente tendrían que saber cuánto está siendo estirado y dividir para esta deformación, ¿verdad? Guíense por la fórmula de aquí. Entonces, casi siempre las deformaciones las encontramos en porcentajes. Obviamente, para trabajarlas, en nuestro caso, tenemos que, ¿qué cosa? Quitarles lo del porcentaje y tenerlos simplemente en valor adimensional. Como hemos venido trabajando en el capítulo de elasticidad, equilibrio de elasticidad. ¿Ok? ¿Entendido ahí? Sí. Entonces, para poder resolver el ejercicio, primero vamos a hacer el primer caso para ver, ahí ver si se acuerdan y todo lo demás. Por lo tanto, tengo el cubo de masa m, tiene masa, por lo tanto va a tener un peso, está sumergido en lo que viene a ser un líquido, por principio de Arquímedes va a tener lo que es una fuerza de empuje y a la vez está aquí amarrado a lo que es una tensión. Por lo tanto, si nosotros hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a cero, positivo hacia arriba, porque esto se encuentra en equilibrio, ¿qué tenemos? Tendríamos lo que es la tensión más la fuerza de empuje y menos el peso, y esto es igual a cero. Por lo tanto, en nuestro caso nos interesa, por así decirlo, lo que viene a ser la tensión. ¿Por qué no? Entonces tendríamos que la tensión es igual al peso menos la fuerza de empuje, ¿verdad? Y entonces en este caso la tensión sería igual al peso, sería la masa por la gravedad, y la empuje sería la densidad de ese fluido, la gravedad también, y sería el volumen que está siendo desplazado, en este caso es el volumen total. Por lo tanto, la tensión aquí sería igual. La gravedad que es 9,8 multiplicado por lo que es la masa. ¿Cuál es la masa? 1300, ¿verdad? Y la densidad del fluido sería entonces 1250 y multiplicado por 1, 1250. Por lo tanto, tengo que esa tensión aquí era igual. 1300 menos 1250 y está multiplicado por 9,8. Por lo tanto, me da 490 newtons. Esa sería la tensión en el caso uno. Ahora, la cuestión es que aquí me pide la fracción máxima del cubo que puede ser sacada del líquido sin romper el cable. Por lo tanto, tiene que ser justo cuando va a llegar a esta deformación de aquí. Entonces, yo podría de repente hacer en ese caso sumatoria en fuerzas en Y igual a cero positivo hacia arriba y tendríamos lo mismo, tensión más empuje menos el peso. ¿Qué es lo que cambiaría? Que mientras está subiendo esto, ¿qué sucede? El bloque está subiendo. ¿Y qué más está sucediendo? Que hay menos volumen dentro del fluido, por lo tanto menos volumen desplazado y la fuerza de empuje va a ser menor. Y si la fuerza de empuje va a ser menor, para que esto se mantenga en equilibrio, ¿qué tiene que suceder con la tensión? Va a ser mayor. Por lo tanto, es justamente ese volumen que necesitamos encontrar. Sería igual al peso y menos la tensión. Despejamos la fuerza de empuje. Sería entonces la densidad de ese fluido, la gravedad y el volumen que está siendo desplazado. Y el peso y la tensión ya la tenemos. Perdón, el peso ya lo tenemos, ya lo podemos calcular, tenemos la masa. La cuestión es la tensión. ¿Cómo la encontramos? Pues bueno, yo sé que el esfuerzo que va a sentir ese cable va a ser la tensión dividido por el área, que de hecho, dejen ver si dan o no dan el área. Parece que no. Más raro que no lo estén dando.
Bueno, igual aquí, si no me equivoco, estos ejercicios de aquí eran inventados. Entonces, nada, vamos a ponerle un diámetro igual a 10, no sé, 10 milímetros. Entonces tendríamos eso de ahí. Y obviamente tendríamos que calcular lo que viene a ser esa tensión, porque ahora sí vendría a ser lo que es, vendría a ser distinta, la verdad. Esa sería una forma de calcularlo. Ahora, ¿de qué me serviría también? Pues justamente yo conozco lo que viene a ser la deformación. Conozco el esfuerzo. No, ¿verdad? Tal vez podría calcular el área, pero no podría encontrar lo que viene a ser el esfuerzo. ¿Qué otra fórmula me permitiría relacionar esfuerzo y deformación? Vamos, chicos. ¿Qué me Módulo de Young. permitía relación? Módulo de Young, ¿verdad? Entonces aquí sería el Simón. módulo de Young, que es igual a lo que es el esfuerzo y dividido para lo que viene a ser la deformación, ¿verdad? Y justamente deformación sí tenemos. El esfuerzo tenemos. No, pero justamente es incluso uno de los valores que necesitamos encontrar. Y el módulo de Young tampoco, ¿no? Pero que recordamos que al principio del ejercicio teníamos lo de la tensión. Entonces al principio del ejercicio podíamos calcular lo que vendría a ser un esfuerzo. Sería la tensión sobre el área. En este caso tenemos un diámetro de lo que viene a ser 10 milímetros de la sección transversal de ese cable. Por lo tanto, el área, ¿cuánto sería? Sería lo que es pi cuartos y sería 10 por 10 a la menos 3 y todo esto elevado al cuadrado. Deben ver cuánto nos da. Nos da 7,85 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Por lo tanto, si aquí tengo la tensión que es 490 y lo dividimos para eso, tenemos que el esfuerzo vendría a ser 6,24 por 10 a la 6, sí, por 10 a la 6 pascales. Por lo tanto, ya tengo el esfuerzo y conozco la deformación. ¿Podría calcular el módulo de Young de ese cable? Efectivamente. ¿Cuál sería? Sería que el módulo de Young, que es igual al esfuerzo ido para la deformación, sería 6,24 por 10 a la 6. Y la deformación, ¿que cuánto era? Aquí ya no lo mencionó. En el primer caso era 1,25 por 10 a la menos 3. Por lo tanto, ¿cuál vendría a ser ese módulo de Young? Aproximadamente 5 por 10 a la 9 pascal. Aproximadamente. Entonces ya tenemos ahí el módulo de Young. Por lo tanto, ¿cuál sería el esfuerzo acá? Sería ese mismo módulo de Young, 5 por 10 a la 9 pascales, y multiplicado pero ahora a esta deformación de aquí, 2,5 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto nos daría el esfuerzo? Nos daría entonces que el esfuerzo es 1,25 por 10 a la 7 pascales. Y por lo tanto, si ya tenemos el esfuerzo y tenemos el área, entonces podríamos calcular dicha tensión. Sería aquí que la tensión es igual al esfuerzo multiplicado por el área. Y sería entonces 1,25 por 10 a la 7 y el área que era, ¿cuánto era? 7,85, ¿verdad? Sí, claro. 7,85 por 10 a la menos 5. Y aquí es 1,25 por 10 elevado a la 7. Por lo tanto, ¿cuánto tendríamos? Tendríamos que la tensión ahí sería de 979,5 newtons.
Por lo tanto, ya tendríamos lo de la tensión de aquí. Entonces, aquí tendríamos la densidad del fluido, la gravedad, el volumen desplazado, y esto es igual al peso, sería 1300 multiplicado por la gravedad, sería por 9,8, y menos la tensión 979,5. Y ese volumen desplazado, pues simplemente lo puedo despejar, sería 1300 por 9,8, 12.740 menos 9.709,5. Y esto dividido por la densidad del fluido, que ¿cuánto era? 1250. Y también dividido por lo que es la gravedad. Menos 909,5 y dividido por 1250 y dividido por 9,8. Por lo tanto, tendríamos que ese volumen desplazado es de 0,96. ¿Qué cosa? Metros cúbicos, ¿verdad? Por lo tanto, consideremos que es de un cubo. Si el volumen al principio era porque estaba todo dentro, era 1 metro cúbico, era porque justamente era 1 por 1 por 1, ¿verdad? Y esta de aquí era lo del área. Por lo tanto, si solo estamos subiendo el cubo, ¿qué es lo único que está cambiando? Esta dimensión de aquí, ¿verdad? Ahora va a ser menor, lo que está sumergida. Porque de ahí el área se sigue manteniendo igual, es 1 metro multiplicado por 1 metro. Por lo tanto, sería el volumen, en este caso que es igual a 0,96, es igual a 1 y por justamente esa altura de ahí. Y que tendríamos que la altura que ahora sería nueva sería de 0,96 metros. Por lo tanto, cuando suba esto, lo máximo que puede mantenerse el cubo dentro de aquí desplazado sería 0,96 metros. Y podría quedar 0,04 metros expuestos. ¿Verdad? Tendríamos eso de ahí. Por lo tanto, el volumen máximo que podría ser sacado sería de 0,04 metros al cuadrado. Metros cúbicos, perdón. ¿Verdad? Y si queremos justamente lo de la fracción, pues simplemente sería eso de ahí. ¿Y qué más? Dividirlos para el volumen que tendríamos inicial. En este caso, si nosotros sacamos lo de la fracción, sería el volumen que teníamos ahorita, que sería 0,04, y dividido para 1. Por lo tanto, se mantiene, sería 0,04 del volumen que podemos sacar del fluido. Y listo, ahí tendríamos terminado este ejercicio de aquí. Profe, una pregunta. Bueno, aquí sí sé Eh, que la gravedad que teníamos que utilizar era 10, pero mejor es 9,8. Dígame. profe, una pregunta. Para calcular el modo de Young, ¿por qué uso la deformación 1? Ya que es igual el módulo de Young. Claro, al esfuerzo sobre la deformación. Exacto. Entonces, técnicamente, este esfuerzo que calculamos aquí, ¿cuándo era? Esta tensión de aquí, esta área de aquí, ¿cuándo era? Cuando no está estirado. No. Es en el primer caso. ¿Y qué decía el ejercicio del primer caso? Todo el cubo está sumergido. Y que también, que inicialmente el cable está estirado un 0,125%. Entonces, este esfuerzo de aquí es cuando el cubo totalmente estaba sumergido. Y que también, que esta deformación aquí es para la misma situación. Por lo tanto, si yo quiero calcular el módulo de Young con este esfuerzo, tendría que ser con la misma deformación en ese caso. Ah, ya listo. Claro, ya en el segundo caso de aquí sí ya utilizamos la otra deformación. Y como ya tenemos el módulo de Young, pues podemos saber el esfuerzo que tiene justamente ese cable y obtener la tensión. Y bueno, ya el resto poder calcular. Entonces, ¿tienen alguna otra pregunta? Vamos chicos, aprovechen ahorita para pues preguntar todo lo que puedan, porque recuerden que ya, bueno, en su examen un poquito difícil, ¿no?
A no ser que su profesor sea súper buen dato, que fue mi caso. Igual, me imagino ustedes ya en su examen de primer parcial, pues ya vieron si su profesor es de los que sí les pueden preguntar o hacer preguntas, etcétera. Y si son de los de que, pues bueno, que son de los que les dicen que la única pregunta que pueden hacer ustedes es su nombre y eso ustedes ya lo saben. Entonces, ya y bueno, depende mucho. Entonces, ¿tienen alguna otra pregunta? No, chicos. Y para los que recientemente ingresaron, no sé si alguien nuevo ingresó, porfa, ayúdenme escribiendo el número de su paralelo teórico en lo que viene a ser en el chat. ¿Ya? Que vamos a ver si han venido escribiendo. Si no, los que no, voy a mencionarlos en el grupo y a ver si ahí en el grupo escriben. No, mentira. O tal vez sí. Creo que hasta ahorita lo único que han hecho es enviar stickers nomás. Bueno, entonces nada, continuamos. Tenemos lo siguiente, un aceite industrial, profe, pero el anterior nos mencionaba que la densidad del aceite es 600. Sí, lo sé, pero trabajen con los datos que les dan el mismo ejercicio. No que yo creo, profe, que la densidad del aceite es 600 kilogramos sobre metros cúbicos, esto de aquí está mal, voy a trabajar con lo mío. No, trabajen con los que les da el ejercicio. Así sea que justo en ese momento de alguna forma buscaron en Google que la densidad del aceite es 740, así sea 1 kilogramo metro cúbico, con eso trabajan aquí. ¿Por qué? Porque justamente es estos datos con los que está diseñado la pregunta. Si ustedes trabajan con otra cosa, pues obviamente no les va a salir la respuesta que es y va a estar mal. Entonces tenemos que la densidad del aceite, que es el ejercicio que nos está mencionando, es de 900 kilogramos sobre metros cúbicos. Fluye por una tubería el cual se le ha conectado un tubo de Venturi con un mercurio. En este caso la densidad del mercurio vendría a ser de 13.600 kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Verdad? ¿Qué más nos menciona? Las geometrías de los elementos mencionados se detallan en la figura adjunta. Deben ver si puedo hacer más. Entonces, asumiendo que el aceite se comporta como un fluido ideal en régimen estacionario y que el desnivel de los fluidos, perdón, el de los fluidos aceite mercurio en el tubo de Venturi es igual a 25 centímetros, determinar la diferencia de presiones, presión 1 y presión 2 entre los puntos 1 y punto 2 de la tubería, ¿verdad? Entre este punto 1 y este punto 2. Entonces nos interesa la diferencia de presiones. Y literal ve el valor del caudal que circula por la tubería. Entonces, dejen ver si puedo acercar mejor. Y si no me equivoco, sí, aquí dice que es aceite. Entonces, tenemos eso de ahí, tenemos la presión 1 y lo de la presión 2 y menciona lo del caudal. Por lo tanto, también tenemos que la altura que hay aquí es de 25 centímetros y la altura que hay de aquí a acá es de 60 centímetros. ¿Verdad? Tenemos eso de ahí. Entonces, nada, chicos, ¿cómo lo resolverían? Los escucho.
¿Cómo lo resolverían? A ver. Recuerden que aquí aquí es lo de mercurio. Por si acaso mercurio es lo del amarillo y lo que es azul es aceite. Ya ven aquí un claro ejemplo de que no se tienen que confiar en los colores. También nos está dando las áreas. La área 1 es de 1,26 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Y el área 2 vendría a ser 0,31 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Esta área de aquí y esta área de acá. No, chicos, ¿cómo lo resolverían? Ecuación de Bernoulli. ¿Será? Para calcular las diferencias de presiones, presión 1 y presión 2. Recuerden que Sí, ecuación de Bernoulli también, o sea, relaciona lo de las alturas, pero también lo de las velocidades. ¿Tienen las velocidades? No, no la tiene. No, ¿verdad? Y si ustedes aplican ecuación de continuidad, pues lo único que va a suceder es que van a poner una velocidad en función de la otra. Igual siguen sin conocer las presiones. Y como no conocen tampoco esa velocidad, siguen teniendo una ecuación de dos incógnitas. Por lo tanto, para la diferencia de presiones no pueden irse por ecuación de Bernoulli, sino que tienen que más bien retroceder a lo que es de hidrostática. Entonces, ¿qué podríamos aplicar? que la presión justo en la interfase del aceite y el mercurio es la misma en el otro lado también. Mm, ¿Cómo se refiere? Se refiere a lo de aquí. No, más abajo, la interfase del mercurio con el aceite. En la de más Es abajo, ajá, justo aquí, ahí. Sí, desde este nivel. Ya, que aquí la del aceite, perdón, a ver, en este de aquí, este punto de la presión es la misma que la de acá. sí, ahí presión 1 y presión 2. Y ahí la presión 2 entonces sería la misma que está aquí. Sí, mm, no, no, bueno, no sé, ahí me confundí. ¿No? Entonces vamos a trabajarlo de esa manera. Vamos a ver qué es lo que tanto decir. Entonces la presión 2 es igual a lo de la presión 3. Aquí tenemos presión 2, presión 3. De hecho, no, para no confundirlos tanto, porque luego vamos a confundir con las otras presiones, vamos a poner más bien presión B aquí y presión C. Entonces, ¿qué tendríamos en la presión B? Tendríamos lo que viene a ser la presión 2 más esta columna, pero esta columna vendría a ser columna D de mercurio, ¿verdad? Entonces sería la densidad del mercurio, la gravedad y la altura que vendría a ser 25 centímetros o 0,25. No tendríamos nada más. ¿Y acá qué tendríamos? Tendríamos toda esta columna de aceite, sería 60 más lo que viene a ser los 25, sería 5, 6, 2, 85 centímetros, ¿verdad? Sería la densidad del aceite, la gravedad y aquí sería 0,85. Y también, ¿qué tendríamos? Tendríamos la presión 1. Y a nosotros no nos preguntan cuál es el valor de la presión 1, ni tampoco nos están preguntando cuál es el valor de la presión 2.
Si no, nos está preguntando es la diferencia. Por lo tanto, podría lo que yo hacer es, aquí tengo la densidad del aceite, la gravedad, los 0,85 y esto sería, ¿qué cosa? Esta presión 1 la podría, no, esta presión 2 la mandaría al otro lado a restar y tendríamos lo siguiente. Entonces, esto de aquí lo podría mandar al otro lado, lo que viene a ser a restar. Tendríamos entonces que la presión 1 menos la presión 2 es igual a la densidad del mercurio, la gravedad y multiplicado por 0,25 menos la densidad del aceite, la gravedad y multiplicado por 0,85. ¿Verdad? Tenemos eso de ahí. Por lo tanto, la diferencia entre la presión 1 y la presión 2, ¿cuánto sería? La densidad del mercurio, ¿cuánto es? 13.600. La gravedad, de hecho, la gravedad la podemos colocar como factor, pero bueno, ya que 9,8. Y por 0,25. La densidad del aceite, ¿que cuánto era? Nos dijeron que era 900. La gravedad que es 9,8 y esto multiplicado por 0,85. Por lo tanto, ¿cuánto nos da la diferencia entre la presión 1 y la presión 2? Ya, me da que es 25.823 pascales. ¿Confirman si está bien? Dejen, vuelvo a hacerlo. Ya sí. Entonces ahí ya tenemos la primera parte y lo que viene a ser la diferencia de presiones. Entonces hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? Para ya pasar a lo que es literal B. Cierto, no les he resaltado, ¿no? Listo, aquí tenemos la primera respuesta. Déjenme ver dónde más. ¿Tienen alguna pregunta? Y esto de aquí que, bueno, es importante que lo tengan. Todo está entendido, si no para continuar lo que viene a ser literal B. Supongo que sí. Entonces nada, continuamos. Ahora sí, literal B, ese sí podemos resolverlo a partir de lo que es la ecuación de Bernoulli. ¿Qué teníamos en la ecuación de Bernoulli? Era la presión 1 más la densidad, gravedad, altura 1 más un medio densidad, velocidad 1 al cuadrado y esto es igual a la presión 2 más densidad, gravedad, altura 2 y más un medio densidad, velocidad 2 al cuadrado. Por lo tanto, esta presión 2 la puedo mandar al otro lado a restar y que tendríamos justamente el mismo valor de aquí. Ahora, para lo de la ecuación de continuidad tendríamos que aplicarlo. ¿Por qué tendríamos que aplicar la ecuación de continuidad? Para sacar la velocidad. Sí, ¿verdad? Porque de esa forma, una de las velocidades puedo colocarla en función de la otra y tendría simplemente la ecuación con una incógnita. Por lo tanto, tendríamos que área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2 y esto es igual al caudal. Entonces, con cualquiera de las dos podemos encontrar el caudal. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que velocidad 1 es igual a
área 2 dividido para área 1 y esto multiplicado por velocidad 2. ¿Y cuál es el área 2? Ya nos lo está dando el ejercicio, ¿verdad? Es 0, bueno, yo lo anoté acá, 0,31 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Y el área 1, perdón, eso es, si se lo haría 2, y el área 1, 1,26 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Por lo tanto, aquí tendría que la velocidad 1 es igual a área 2, 0,31 por 10 a la menos 3, y dividido para 1,26 por 10 a la menos 3. Y esta es la velocidad 2. Por lo tanto, se me eliminan los 10 a la menos 3 y me queda que la velocidad 1 es igual a ¿cuánto? Es igual a casi 0,25 por la velocidad 2. ¿Verdad? Entonces, ¿aquí qué tendríamos? ¿Tenemos diferencias de altura? Sí, no, ¿y por qué? Tenemos un cambio de altura para colocarlo aquí. No, chicos. Sí, depende. Muy bien, depende. No he colocado mi nivel de referencia. De hecho, si lo podemos colocar aquí, ¿qué tendríamos? Tendríamos justamente la misma altura que vendría a ser la de acá, ¿verdad? Ah, no, esperen, porque recuerden que es en el punto 2 y en el punto 1. Entonces, justamente ya tenemos esa altura. Aquí está, los 60 centímetros. Entonces sí, tenemos un cambio de altura. Si colocamos aquí lo que viene a ser mi nivel de referencia, tendríamos esa altura. Por lo tanto, en el punto 1, ¿cuál sería esa altura? Sería justamente los 60 centímetros. Y en la altura 2, pues ya sería 0, porque ahí se encuentra mi nivel de referencia. Por lo tanto, esto de aquí se me estaría haciendo 0. ¿Tenemos velocidades? La respuesta es que sí. De hecho, tenemos una en función de la otra. Por lo tanto, tendremos aquí que sería, ¿qué cosa? Más un medio, la densidad, y aquí sería 0,25 por la velocidad 2, y esto elevado al cuadrado. Y esto sería igual a un medio la densidad por velocidad 2 al cuadrado. Y justamente es esta velocidad que tenemos que encontrar. Por lo tanto, aquí tendríamos cambio de presión 1 y presión 2. Obviamente aquí nos faltó lo de aquí, la densidad por la altura 1. Por lo tanto, aquí tendríamos más la densidad, la gravedad y la altura 1, que es los 60 centímetros o 0,6. Y esto es igual a un medio la densidad, velocidad 2 al cuadrado. Y aquí 0,25 elevado al cuadrado nos da 0,625 o 6,25 por 10 a la menos 2. Por lo tanto, aquí tendríamos menos un medio la densidad y sería 6,25 por 10 a la menos 2. Y esto multiplicado por la velocidad 2 al cuadrado. Ahora, ¿cuál es el cambio de presiones? 25.823, ¿verdad? 25.823. Más la densidad del aceite, nuevamente 900. La gravedad, 9,8. Y la altura, 0,6. ¿Es igual a cuánto? Aquí sería un medio como factor, la densidad también como factor. Y tendríamos aquí la velocidad 2 al cuadrado también como factor. Y aquí tendríamos, ¿qué cosa? 1 menos 6,25 por 10 a la menos 2, ¿verdad? Es lo que está multiplicando. Por lo tanto, ¿qué tendríamos? Que la velocidad 2, ¿a qué es igual? 900 por 9,8 y por 0,6 nos da 5.292. 25.823 más esto nos da que sería aquí 31.115, ¿verdad? Es la suma de lo de aquí. ¿Qué más?
Esto multiplicado por 2, porque aquí está dividiendo para 2, dividido por la densidad, que sería 900, y dividido para esta resta de aquí. Y como la velocidad 2 se encontraba al cuadrado, pues simplemente sacamos raíz cuadrada. Sería por 2, dividido para 900, y dividido para 1 menos 6.25 por 10 elevado a la menos 2. Y esto raíz cuadrada. Por lo tanto, nos da que la velocidad 2 es igual a 8,59 metros sobre segundos. Pero a mí no me piden eso. A mí que me están pidiendo es el caudal. Por lo tanto, nuevamente ya dijimos, todo esto de aquí también tranquilamente es el caudal. Por lo tanto, como tenemos la velocidad 2, sería esa velocidad 2 y multiplicado por el área 2. Si es velocidad 1 por el área 1. Entonces eso de ahí lo multiplicamos por el área y obtenemos el caudal, que vendría a ser 2,66 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. O si quieren expresarlo en litros, recuerden que pueden multiplicarlo por 1000 y tendríamos que el caudal es 2,66 litros por segundo. Y ahí ya terminó lo que viene a ser el ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, chicos? ¿Está todo entendido? Supongo que sí. Entonces nada, continuemos a este último ejercicio de aquí y terminaríamos con esta última identidad. Nos menciona que la figura muestra parte del tren de aterrizaje de lo que viene a ser de una avioneta. No recuerdo que este ejercicio lo hayamos hecho, pero igual lo vamos a hacer. Y que no conocemos que la reacción del terreno es de 20.000 newton. Es decir, de aquí para acá tenemos una fuerza de 20.000 newtons. Nos menciona ahí que la tornapunta A y B, es decir, de aquí a A y B, forma un ángulo de 53,1 grados con el eje BC. Es decir, entre aquí y acá hay un ángulo de 53,1 grados. Nos pide determinar A, la fuerza que actúa en B sobre el eje. Y literal B, el esfuerzo actuando en la tornapunta A y B e indique si está en tensión o en comprensión. Recordemos que aquí nos están dando unos diámetros. Diámetro exterior es de 40 milímetros y diámetro interior es de 30 milímetros. ¿Verdad? Por ahí podemos calcular de repente lo que viene a ser áreas. Por lo tanto, sí, como pueden observar, este ejercicio viene a ser de equilibrio y elasticidad. Aquí tenemos la fuerza de reacción. Entonces, esta tornapunta, ¿verdad? Que se llama así. Aquí estaría ejerciendo lo que es, pues bueno, un torque contrario, la verdad. Que podríamos llamarlo como un torque en la normal de repente. Y nada, todo vamos a fijarlo con este pivote o eje de rotación en C. Por lo tanto, ¿qué tendríamos? Tendríamos justamente la fuerza de aquí, que encuentran distancia R. ¿Qué más tendríamos? Y tendríamos lo de la fuerza de reacción, ¿verdad? Entonces podríamos calcularlo de la siguiente manera. ¿Y qué más podríamos realizar? Que claro, esta fuerza normal de aquí estaría yendo en esta dirección de acá. Entonces por ahí tendríamos que trabajar con los torques. Por lo tanto, como esto se encuentra en equilibrio, ya saben las dos condiciones: sumatoria de torques me tiene que dar 0 y sumatoria de fuerzas me tiene que dar 0. La mayoría de ejercicios, primero comenzamos porque, bueno, casi siempre se resuelven es a partir de sumatoria de torques. Vamos a coger en el punto C y sentido antihorario. Por lo tanto, en el caso de la rueda de reacción, podemos observar que va en esta dirección.
sería entonces que en sentido horario. Y en el caso de la normal de aquí, sería en sentido antihorario. Por lo tanto, tendríamos el torque de la normal menos el torque de esa fuerza de reacción y esto es igual a cero. Por lo tanto, el torque de la normal es igual al torque de la reacción. Entonces, en el caso de la rueda, aquí estaríamos formando un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Y en el caso de aquí, estaríamos formando el siguiente ángulo, pero justamente ya nos los están dando, 53,1. Por lo tanto, el torque de la normal, ¿cuánto sería? Pues sería este R de aquí, que ya nos los está mencionando, es 450 milímetros, o lo que vendría a ser 0,45 metros. Por lo tanto, aquí sería 0,45 metros y dicha fuerza de la normal. O en este caso, para ponerlo en el mismo contexto del ejercicio, la fuerza en B. ¿Y esto es igual a qué cosa? Al torque de la reacción. ¿Cuál sería el torque de la reacción? Pues sería los 450 y sumado con los 200. Es decir, sería 0,45 más 0,2 y me daría 0,65 metros. La fuerza de la reacción que ya nos están dando el valor que es de 20.000 newtons. Y aquí dijimos que el ángulo es de 90, por lo tanto, de 90 es 1. Que nos da que la fuerza en B a qué es igual. Ah, y aquí también nos faltó colocar. Recordemos que justamente ahí hay un ángulo de 53,1, por lo tanto sería aquí seno de 53,1. Por lo tanto, la fuerza B sería 0,65 multiplicado por 20.000 y esto dividido para los 0,45 y el seno de 53,1. ¿Cuánto nos daría entonces la fuerza en B? Nos daría, deben poner la notación científica para una mejor escritura, 3,61 por 10 a la 4 newtons. Y ya nos están dando bueno, esto de aquí ya sería la respuesta del primer literal. Y ya nos está dando el literal B que calculemos el esfuerzo. Entonces nosotros sabemos que esfuerzo sería igual a la tensión sobre área. Bueno, más que tensión sería a la fuerza. En este caso sería la fuerza B. Entonces, tenemos la fuerza B que nos falta encontrar el área. Y como aquí nos están dando diámetros, pues el área sería simplemente pi cuartos y sería la resta de estos diámetros. Diámetro exterior al cuadrado menos diámetro interior. Por lo tanto, aquí sería área es igual a pi cuartos. El diámetro exterior es 40, lo dividimos por 1000 porque está en milímetros y sería justamente 0,04 elevado al cuadrado. Y acá sería 30. Por lo tanto, sería menos 0,03 elevado al cuadrado. Por lo tanto, ¿cuánto nos da el área? Nos daría que es 5,50 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y como queremos calcular el esfuerzo, pues simplemente a partir de lo que viene a ser el área y la fuerza, tendríamos que el esfuerzo a que es igual a 3,61 por 10 a la 4 dividido para 5,50 por 10 a la menos 4. Y finalmente tendríamos que el esfuerzo es igual a 6,57 por 10 a la 7 pascales. Finalizando, claro, con lo que vendría a ser la respuesta de ambos ejercicios. Con ambos literales, perdón. Ahora, claro que aún nos falta algo más. Y es lo que nos menciona el ejercicio. Si esto se trata de una tensión o comprensión. En este caso, si bien la fuerza de aquí es la que está aplicando, ¿verdad? Tenemos aquí lo del, ¿cómo se llamaba esto? Con la tornapunta. Si bien esto de aquí está ejerciendo a mi varilla, lo que es una fuerza hacia acá,
recordemos que la tornapunta, la fuerza que está sintiendo por acción y reacción es en dirección contraria. Por lo tanto, si esto de aquí se está sintiendo hacia acá y acá lo está sintiendo hacia acá, ¿qué es lo que está sucediendo? Que esto de aquí no es otra cosa que un esfuerzo de comprensión. Y ahí terminaría el ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran rescatar de esta pregunta? Bueno, entonces, hasta aquí entonces estaríamos dejando lo que viene a ser la ayudantía. Entonces, nada, chicos. Viene a ser esta la última ayudantía que estaríamos dando en lo que viene a ser este semestre. Lo de la mega no está para nada confirmado. Y bueno, aquí detendríamos lo que viene a ser la grabación.